una mujer viuda con 3 niños pequeños, arrojada de su hogar en medio de una tormenta devastadora durante la noche más oscura de su vida. ¿Puedes imaginar la angustia de una madre al ver a sus hijos empapados por la lluvia, tiritando de frío, sin tener un solo lugar en el mundo a donde ir? Parece una situación de la que nadie podría salir con vida. Pero lo que sucedió aquella noche, del 14 de septiembre de 1887, en las montañas del Valle del Cauca, no solo cambió el destino de una familia completa, sino que conmovió el corazón de todo un pueblo durante generaciones. Esta es una de esas historias que nos devuelve la fe cuando todo parece perdido, que nos recuerda que incluso cuando la oscuridad nos rodea por completo, siempre existe una pequeña luz esperándonos, y a veces esa luz aparece justo donde menos la buscamos. Antes de continuar con esta historia que te emocionará desde la primera palabra hasta la última, déjame tu like aquí abajo y suscríbete al canal, porque te garantizo que el desenlace de esta narrativa tocará tu alma de una forma que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias de superación y esperanza que tanto necesitamos. Vamos a comenzar. Era un viernes, 14 de septiembre de 1887. Lucía Morales, de 32 años, nunca imaginó que ese sería el día en que su existencia daría un giro definitivo. Viuda desde hacía apenas 9 meses, todavía luchaba por recuperarse de la muerte repentina de su esposo Daniel, quien había fallecido de fiebre tifoidea a los 34 años. Lucía tenía 3 hijos pequeños que dependían completamente de ella. Camila, de 8 años, era la mayor y poseía una madurez que no correspondía a su edad. Mateo, de 5 años, rebosaba curiosidad y una energía inagotable, y la pequeña Valentina, de apenas año y medio, todavía aprendía a caminar sosteniéndose de las faldas de su madre. Desde que Daniel había partido de este mundo, la situación económica de la familia se había vuelto insostenible. El dinero que Lucía ganaba cosiendo vestidos para las señoras del pueblo de Palmira no alcanzaba para pagar el alquiler de la pequeña casa donde vivían. La presión aumentaba con cada semana que pasaba, y los propietarios, irónicamente, el hermano de su difunto esposo, Mauricio, y su esposa Beatriz, comenzaron a hacer advertencias cada vez más directas y crueles. «Lucía, debes comprender nuestra posición», decía Mauricio con una frialdad que atravesaba el corazón de ella como un cuchillo oxidado. «Esa vivienda debe generar ingresos. No podemos seguir cargando con tus dificultades. Daniel ya no está entre nosotros y la vida debe continuar su curso». Beatriz, aún más despiadada en sus palabras, agregaba con desdén: «Eres joven todavía. Puedes rehacerte en otro sitio. Nosotros tenemos nuestra propia familia que alimentar y no podemos seguir manteniendo a la tuya». Aquella tarde de viernes, cuando Lucía regresó a casa después de otro día agotador cosiendo en el taller de doña Mercedes, encontró todas sus pertenencias amontonadas en la calle empedrada. Cada objeto que poseía, cada recuerdo de los años felices que había compartido con Daniel, estaba expuesto a la vista de todos los vecinos que pasaban. Mauricio permanecía parado en el umbral de la puerta, con una expresión pétrea e inmutable. «Lo siento mucho, Lucía, pero no podemos esperar más. La casa ya está prometida a otra familia que pagará puntualmente». «Pero Mauricio, son tus propios sobrinos», suplicó Lucía, sosteniendo a Valentina en sus brazos, mientras Camila y Mateo se escondían detrás de sus faldas, asustados y confundidos. «¿A dónde se supone que debemos ir?» «Eso ya no es asunto nuestro», fue la respuesta helada de Beatriz antes de cerrar la puerta de madera con un golpe seco que resonó como una sentencia final. El cielo, como si quisiera reflejar la desesperación que invadía el alma de Lucía, comenzó a derramar una lluvia torrencial. En cuestión de minutos, aquella lluvia se transformó en una tormenta violenta, acompañada de relámpagos que iluminaban el cielo encapotado y truenos que hacían temblar la tierra bajo sus pies. Lucía miró a sus 3 hijos, todos empapados, aterrorizados y sin comprender del todo la gravedad de lo que estaba sucediendo. Camila, a pesar de ser apenas una niña, parecía entender más que sus hermanos. Sus ojos grandes y oscuros observaban a su madre con una mezcla de miedo y confianza absoluta,
esa confianza ciega que los niños depositan en sus padres, creyendo que siempre encontrarán una solución. «Mamá, ¿dónde vamos a dormir esta noche?», preguntó Mateo, con su voz casi inaudible entre el estruendo de la lluvia que caía con furia. Lucía no tenía respuesta. Llevaba consigo apenas 47,000 pesos en monedas de cobre escondidos en un pañuelo atado a su cintura, algunas ropas empapadas metidas en un baúl viejo que apenas podía cargar, y 3 criaturas que dependían absolutamente de ella para sobrevivir. No tenía parientes cercanos en Palmira, prácticamente ningún amigo con recursos suficientes para ayudarla, y la vergüenza de pedir caridad pesaba sobre sus hombros tanto como la lluvia que caía sin piedad. Comenzaron a caminar por las calles embarradas del pueblo. Lucía cargaba a Valentina en brazos y el baúl en la otra mano, mientras Camila sostenía firmemente la mano de su hermano Mateo. Con cada paso que daban, sus ropas se empapaban más y el frío de la noche comenzaba a calarles los huesos. Pasaron frente a la plaza principal, donde en tiempos más felices, Lucía llevaba a los niños los domingos después de la misa. Ahora el lugar estaba completamente desierto, con solo las lámparas de aceite, creando pequeños círculos de luz amarillenta en medio de la oscuridad absoluta. «Mamá, tengo frío», murmuró Valentina, acurrucándose más contra el pecho de su madre. «Lo sé, mi amor. Vamos a encontrar un lugar seco para ustedes», respondió Lucía tratando de sonar confiada, aunque por dentro sentía que el pánico la devoraba lentamente. Intentaron refugiarse bajo el portal de la botica del pueblo, pero el boticario los echó de inmediato. «No pueden quedarse aquí. Esto es propiedad privada y no quiero vagabundos ensuciando mi establecimiento». Caminaron hasta la posada del pueblo, pero el dueño les negó la entrada al ver que apenas tenían dinero suficiente para pagar una noche. La lluvia continuaba implacable y los niños comenzaban a temblar de frío de manera alarmante. Era casi la medianoche cuando Lucía tomó una decisión desesperada, nacida del instinto de supervivencia. Recordó haber visto un camino rural en las afueras del pueblo que llevaba hacia las haciendas cafeteras de las montañas. Quizás encontrarían algún cobertizo abandonado, algún granero vacío, cualquier lugar que les ofreciera aunque fuera un poco de protección contra la tormenta que parecía no tener fin. Caminaron durante más de 2 horas por el camino de tierra, que ahora se había convertido en un lodazal traicionero. Mateo se quejaba de que sus zapatos hacían ruido por el agua que se había filtrado dentro. Camila intentaba ayudar a su madre cargando el baúl, cuando se volvía demasiado pesado para ella sola. La pequeña Valentina se había quedado dormida en los brazos de Lucía, exhausta por el frío y la situación incomprensible que estaban viviendo. Los músculos de los brazos de Lucía ardían por el esfuerzo, pero no se atrevía a despertar a su hija pequeña para hacerla caminar. Fue entonces cuando vieron una luz a lo lejos, una luz tenue, anaranjada, que provenía de una construcción alejada del camino principal. «Mamá, hay una casa allá», exclamó Camila, señalando hacia la dirección de donde provenía aquella luz que parecía una promesa en medio de la desesperación. Lucía dudó por un momento. Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Qué clase de persona abriría su puerta a esas horas para ayudar a una familia de desconocidos? ¿Y si fueran personas peligrosas? ¿Y si la situación empeoraba aún más? Un trueno ensordecedor estalló sobre sus cabezas, seguido de un relámpago que iluminó toda la región durante un instante. En ese momento de claridad, Lucía pudo distinguir que se trataba de una casa de madera y piedra con un amplio corredor techado. Parecía ser la residencia principal de alguna hacienda cafetera. Valentina despertó sobresaltada por el ruido del trueno y comenzó a llorar desconsoladamente. Mateo también empezó a sollozar de miedo y agotamiento. «Ya no puedo más, mamá», dijo Camila, y su voz se quebró por primera vez, mostrando que incluso ella, la más fuerte, había llegado a su límite. Lucía observó a sus 3 hijos empapados, temblando de frío, asustados, dependiendo completamente de ella para continuar viviendo, y en ese momento tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Vamos hacia esa casa», dijo con más determinación en su voz de la que realmente sentía. «Vamos a pedir ayuda y que Dios se apiade de nosotros». La caminata hasta la casa pareció interminable, a pesar de la corta distancia.
El barro se adhería a sus zapatos, haciendo cada paso más difícil que el anterior. Lucía sentía su corazón latir con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho, no solo por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad de lo que estaba a punto de hacer. Llamar a la puerta de desconocidos en plena madrugada durante una tormenta para pedir refugio. Hace apenas unos meses, cuando todavía estaba casada y tenía una vida estable, jamás hubiera imaginado que llegaría a encontrarse en semejante situación de desamparo total. Cuando finalmente alcanzaron el corredor techado de la casa, Lucía se detuvo durante algunos segundos tratando de encontrar el valor necesario. La luz que habían visto provenía de una ventana lateral y podía escuchar el sonido apagado de música vallenata tocando en algún lugar dentro de la vivienda. «Mamá», susurró Camila, mirando hacia arriba con sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. Lucía respiró profundamente y golpeó la puerta de madera. 3 golpes suaves primero, luego otros 3 un poco más fuertes. Escucharon pasos pesados acercándose desde el interior y una voz masculina, grave y cautelosa, preguntó desde adentro: «¿Quién anda ahí a estas horas?» «Por favor, señor», respondió Lucía, intentando controlar la voz que le temblaba tanto por el frío como por los nervios. «Soy Lucía Morales. Estoy con mis 3 hijos pequeños. Estamos empapados por la tormenta y no tenemos ningún lugar a donde ir. ¿Podría ayudarnos por caridad?» Hubo un silencio que pareció prolongarse durante una eternidad angustiante. Lucía pudo escuchar al hombre quitando varios cerrojos de la puerta, no solo uno, sino varios, como si la casa estuviera especialmente fortificada contra el mundo exterior. Cuando finalmente la puerta se abrió, se encontraron frente a frente con un hombre alto, de aproximadamente 45 años, con cabello entrecano, barba de varios días y ojos cansados, pero que irradiaban una bondad inesperada. Vestía una camisa de lino arrugada y pantalones de trabajo manchados de tierra seca. Andrés Salazar se quedó inmóvil durante algunos segundos, asimilando la escena que tenía delante de sus ojos. Una mujer joven, claramente agotada hasta el límite de sus fuerzas, cargando a un bebé en sus brazos, acompañada de 2 niños pequeños, todos empapados hasta los huesos y temblando tanto que sus dientes castañeaban de forma audible. «Dios santo», murmuró de inmediato apartándose del umbral. Entren rápidamente antes de que enfermen de muerte». Lucía sintió que sus piernas casi cedían por el alivio repentino. «Muchísimas gracias, señor. No sabíamos qué más hacer ni a dónde recurrir». «Pueden llamarme Andrés», dijo él mientras ayudaba a Lucía a entrar con el baúl pesado. «Ustedes están helados. Camila, así te llamas, ¿verdad?», preguntó dirigiéndose a la niña mayor, que asintió tímidamente con la cabeza. «Ven, pequeña, y tú debes ser Mateo, ¿no es así?». Los niños se sorprendieron de que supiera sus nombres hasta que Lucía se dio cuenta de que los había llamado por su nombre mientras caminaban bajo la lluvia, y él debió escucharlos. La casa era sencilla pero acogedora en su rusticidad. Una sala amplia con muebles de madera maciza hechos a mano, algunas sillas con asientos de cuero gastado, una mesa grande que ocupaba el centro, fotografías enmarcadas colgando de las paredes de adobe pintadas de blanco, y el aroma reconfortante de chocolate caliente mezclado con el olor a leña quemándose en alguna parte de la vivienda. «Lo primero es que se sequen y se calienten», dijo Andrés dirigiéndose a un armario de madera del que sacó varias mantas gruesas de lana. «Después me cuentan qué sucedió para que estén vagando por estos caminos en medio de la noche». Trajo las mantas limpias y también algunas prendas de ropa, una blusa grande para Lucía y algunas prendas infantiles que parecían haber pertenecido a niños, pantalones de manta y camisas pequeñas. «¿Estas ropas?», comenzó a preguntar Lucía con curiosidad al ver que un hombre aparentemente soltero tuviera ropa de niños en su casa. «Eran de mi hijo», respondió Andrés de forma simple y directa, sin dar más explicaciones sobre el tema. «Hay un cuarto al fondo del pasillo donde pueden cambiarse con tranquilidad. Mientras tanto voy a preparar algo caliente para los niños». Mientras Lucía ayudaba a sus hijos a quitarse las ropas empapadas en el cuarto que Andrés les había indicado, podía escuchar los sonidos provenientes de lo que debía ser la cocina. El ruido de ollas moviéndose, el crepitar del fuego siendo avivado, los pasos seguros de alguien que sabía exactamente
qué hacer en una situación de emergencia. Cuando regresaron a la sala principal, ya secos y envueltos en ropa limpia, aunque grande para ellos, encontraron la mesa preparada con una sencillez que demostraba cuidado genuino. Tazas de barro llenas de chocolate caliente humeante para los niños, arepas recién hechas todavía tibias, un poco de queso fresco, panela rallada y un plato con huevos revueltos. No era necesario que se tomara tantas molestias, comenzó a decir Lucía, pero Andrés la interrumpió con un gesto de su mano callosa. Los niños necesitan comer algo caliente. No hay discusión posible en eso. Mateo, que había permanecido tímido y callado hasta ese momento, fue el primero en reaccionar ante la comida. ¡Qué arepas tan ricas!, exclamó con entusiasmo infantil, arrancando una pequeña sonrisa del rostro curtido de Andrés. «Yo mismo las hago cada mañana», respondió él con un dejo de orgullo en su voz. «Mi madre me enseñó cuando era apenas un muchacho y nunca olvidé cómo hacerlas». Valentina, todavía en el regazo de Lucía, también comenzó a interesarse por la comida y pronto todos estaban comiendo en un silencio cómodo, interrumpido solamente por los sonidos de apreciación de los niños y el tamborileo constante de la lluvia que continuaba cayendo afuera pero que ahora parecía menos amenazante desde la seguridad de aquel refugio inesperado. Fue Camila quien finalmente rompió el silencio con la pregunta que todos tenían en mente. «¿Usted vive solo en esta casa tan grande, señor Andrés?» Él dejó de comer por un momento y sus ojos se perdieron mirando hacia algún punto distante que solo él podía ver. «Vivo solo, pequeña. Desde hace 4 años ya». «¿Por qué?», preguntó Mateo, con la curiosidad natural e inocente de los niños que todavía no comprenden que algunas preguntas pueden abrir heridas profundas. Lucía rápidamente lo reprendió. «Mateo, no hagas preguntas personales que no son de tu incumbencia». Pero Andrés sonrió con tristeza, una sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. «No hay problema, señora. Es natural que tengan curiosidad». Miró a los niños y luego a Lucía antes de continuar. «Yo tenía una familia. Mi esposa se llamaba Emilia y nuestro hijo era Santiago. Ellos murieron hace 4 años durante una epidemia de cólera que azotó toda esta región». El silencio que siguió fue denso, cargado de un entendimiento mutuo del dolor. Lucía sabía exactamente lo que significaba perder a alguien amado de forma repentina y sin previo aviso. «Lo lamento muchísimo de corazón», dijo ella con genuina empatía en su voz. «¿Y usted?», preguntó Andrés con gentileza. «¿Qué les sucedió para que estuvieran caminando por estos caminos en medio de la tormenta a altas horas de la madrugada?» Lucía le contó toda la historia desde el principio. La muerte súbita de Daniel por la fiebre tifoidea, las dificultades económicas que vinieron después, la crueldad de su cuñado Mauricio y su esposa Beatriz, el desalojo repentino, la caminata desesperada bajo la lluvia torrencial. Andrés escuchaba en completo silencio, ocasionalmente moviendo la cabeza en señal de comprensión o mostrando expresiones de indignación contenida ante las partes más dolorosas del relato. «La familia es algo complicado a veces», comentó Andrés cuando ella terminó su historia. «Personas que se supone deberían cuidarse unas a otras, pero que terminan causándose el mayor daño. Pero la vida continúa, ¿no es así?», completó Lucía, haciendo eco involuntario de las palabras crueles que había escuchado más temprano de boca de Mauricio. «La vida continúa, sí, pero eso no significa que debamos olvidar nuestra compasión y nuestra humanidad en el proceso», respondió Andrés con convicción. En ese momento, Valentina comenzó a cabecear de sueño en el regazo de su madre y Mateo ya bostezaba cada pocos segundos, luchando por mantener los ojos abiertos. «Ustedes necesitan descansar», dijo Andrés, levantándose de su asiento. «Hay un cuarto aquí que estaba desocupado de todas formas. Tiene una cama amplia y hasta una pequeña cuna de madera. Los niños pueden dormir allí y usted también, señora Lucía». «No puedo aceptar semejante generosidad», protestó Lucía sintiéndose abrumada. «Ya hemos causado suficientes inconvenientes». «¿Qué inconvenientes?», respondió Andrés con firmeza, pero sin asomo de agresividad. «Mire por esa ventana la tormenta que todavía cae. ¿Ustedes creen que yo sería capaz de dejar que una familia con niños pequeños saliera nuevamente a esa oscuridad? ¿Qué clase de hombre sería yo si hiciera algo así?». Los condujo hasta el cuarto. Era una habitación simple pero limpia.
con una cama de madera cubierta por una colcha tejida a mano en colores tierra, una pequeña cuna de madera en la esquina y algunas fotografías enmarcadas colgando de las paredes. Una familia feliz congelada en el tiempo. Andrés más joven, una mujer de cabello oscuro sonriendo con calidez y un niño de aproximadamente la edad de Mateo con ojos brillantes llenos de vida. «A Santiago le encantaba este cuarto», dijo Andrés en voz baja mientras acomodaba las almohadas y las mantas. Siempre decía que cuando creciera iba a dormir en la cama grande como los adultos. Lucía sintió un nudo formándose en su garganta. Podía imaginar perfectamente el dolor de ese hombre viviendo completamente solo en una casa llena de recuerdos de todo lo que había perdido. «Muchísimas gracias», susurró ella. «De verdad, no sé cómo podré retribuir algún día tanta bondad». «No necesita retribuir absolutamente nada», respondió Andrés. «Solo descansen y mañana veremos qué se puede hacer». Salió del cuarto cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Lucía acostó a Valentina en la pequeña cuna, donde la niña inmediatamente se acurrucó y continuó durmiendo profundamente. Mateo y Camila se acomodaron juntos en la cama grande, y en cuestión de minutos ambos también dormían el sueño profundo de la inocencia agotada. Lucía permaneció despierta durante más tiempo, mirando a través de la pequeña ventana del cuarto. La tormenta continuaba su furia afuera, pero aquí dentro estaban secos, calientes y seguros. Por primera vez en muchos meses, sintió una emoción que casi había olvidado por completo: la esperanza. Desde afuera del cuarto podía escuchar a Andrés moviéndose discretamente por la casa, probablemente recogiendo la cocina y preparándose para dormir también. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había mostrado tanta bondad hacia una familia de completos desconocidos? ¿Podrá Lucía encontrar una forma de reconstruir su vida en ese lugar? ¿Qué secretos guarda todavía la hacienda de Andrés? ¿Volverá Mauricio a amenazar la frágil paz que acaban de encontrar? ¿Y por qué el destino los había puesto en el camino de este hombre justo en esa noche tormentosa? Eran preguntas sin respuestas inmediatas, pero por primera vez en mucho tiempo, Lucía se durmió, sin la angustia constante de no saber qué sucedería al día siguiente. Lucía despertó con el sonido de voces suaves y risas provenientes de algún lugar de la casa. Por un momento, desorientada, no recordaba dónde se encontraba. Luego, las memorias de la noche anterior regresaron como una ola. La tormenta, la desesperación, la bondad inesperada de un completo desconocido. Miró hacia el pequeño reloj de pared que colgaba en el cuarto, las 8:30 de la mañana. Valentina todavía dormía profundamente en la cuna, pero Mateo y Camila ya no estaban en la cama. Preocupada, Lucía se levantó rápidamente y se dirigió hacia donde provenían las voces. Lo que encontró en la cocina la dejó completamente sorprendida. Mateo estaba sentado en una silla alta, comiendo lo que parecían ser buñuelos recién hechos, mientras Camila ayudaba a Andrés a batir algo en un tazón de barro grande. «¡Mamá!», exclamó Mateo al verla aparecer en el umbral. «Don Andrés hace los buñuelos más deliciosos del mundo entero. Son casi tan buenos como los que hacía papá». Camila se volteó desde donde estaba ayudando, con una sonrisa en su rostro que Lucía no había visto en muchísimos meses. «Madre, me está enseñando a preparar natilla de la forma correcta. Dice que el secreto está en mover constantemente para que no se queme». Andrés, que llevaba puesto un delantal de tela que le daba un aspecto casi cómico en un hombre de su tamaño, saludó con un movimiento de cabeza. «Buenos días tenga usted, señora Lucía. Espero que haya descansado bien esta noche». «Descansé mejor de lo que he dormido en meses», admitió ella. «Disculpe que los niños la hayan despertado tan temprano». «¿Despertado? Para nada», respondió él con una calidez genuina en su voz. «Hace muchísimo tiempo que no me despertaba con voces de niños en esta casa. Es algo que había olvidado cuánto extrañaba». Lucía notó una sombra de nostalgia cruzar brevemente por el rostro de Andrés antes de que volviera a concentrarse en la preparación del desayuno. «Don Andrés tiene gallinas de verdad, mamá», anunció Mateo con entusiasmo desbordante. «Me dijo que después del desayuno puedo ayudarlo a recoger los huevos frescos si usted me da permiso». «Y también tiene una huerta enorme», añadió Camila con igual emoción, «con tomates, cilantro, yuca y muchas otras cosas. Dice que si queremos podemos ayudarlo a cosechar». Lucía observó cómo sus hijos ya se sentían cómodos con Andrés
y cómo él parecía genuinamente feliz con la presencia de ellos. Había una ligereza en su expresión que probablemente no había estado allí la noche anterior. «Siéntese, por favor», dijo Andrés señalando una silla. «El chocolate está recién hecho y los buñuelos todavía están calientes». Mientras desayunaba, Lucía pudo observar mejor la casa a la luz del día. Era rústica, pero estaba impecablemente mantenida. Los muebles de madera maciza, algunos claramente hechos a mano con gran destreza. Las plantas en las ventanas que recibían la luz matinal, y una sensación general de orden y cuidado meticuloso. «¿Usted mismo hizo estos muebles?», preguntó Lucía admirando la mesa donde estaban sentados. «La mayoría sí», respondió Andrés con modestia. «Siempre me gustó trabajar la madera. Me tranquiliza la mente y mantiene las manos ocupadas». Después del desayuno, él ofreció mostrarles la propiedad a los niños, mientras Lucía podía descansar un poco más. Pero ella pidió acompañarlos. Quería entender mejor quién era este hombre que había mostrado tanta generosidad hacia ellos sin conocerlos. La hacienda era de tamaño mediano, pero estaba muy bien organizada. Había un cafetal con hileras ordenadas de plantas de café, una huerta impresionante, con vegetales de todo tipo, un gallinero con aproximadamente 25 gallinas, 3 cerdos en su corral y 2 mulas para el trabajo del campo. «¡Qué gallinas tan grandes!», exclamó Mateo genuinamente impresionado. «¿Puedo darles de comer?». «Por supuesto que puedes», respondió Andrés, entregándole un balde con maíz molido. «Pero tienes que hacerlo con cuidado porque algunas son un poco temperamentales». Mientras Andrés supervisaba a Mateo con paciencia infinita, Camila se interesó por las plantas de la huerta y Lucía observaba todo con una mezcla de admiración y melancolía. Todo aquello, la vida simple y tranquila, la conexión con la tierra, la paz que se respiraba en el aire, era exactamente el tipo de existencia que ella y Daniel habían soñado alguna vez para sus hijos. Daniel siempre hablaba de algún día dejar el pueblo y criar a los niños en un lugar donde pudieran correr libremente y aprender sobre el ciclo de la vida directamente de la naturaleza. «¿Se encuentra bien, señora Lucía?», preguntó Andrés, acercándose a ella mientras los niños jugaban con los pollitos recién nacidos. «Estoy bien, sí. Es solo que mi difunto esposo siempre soñó con una vida así para nuestros hijos». «¿Y usted también soñaba con eso?», preguntó él con genuino interés. Lucía reflexionó por un momento antes de responder. «Soñaba, sí, pero siempre lo posponíamos. Siempre había alguna cuenta que pagar, algún compromiso en el pueblo que no podíamos dejar. Y ahora está aquí», completó Andrés con simplicidad. Se quedaron en un silencio cómodo durante algunos minutos, observando a los niños jugar. Mateo intentaba imitar el cacareo de las gallinas, haciendo reír a Camila con ganas, un sonido que Lucía había extrañado terriblemente. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Lucía después de un rato. «Por supuesto que puede. ¿Por qué nos ayudó anoche? No me malinterprete, estoy inmensamente agradecida, pero no nos conocía de nada. Podríamos haber sido personas peligrosas o malintencionadas». Andrés observó hacia el horizonte de las montañas antes de responder. «Cuando Emilia y Santiago murieron durante la epidemia, pasé mucho tiempo pensando en qué habría sucedido si hubiera sido al revés. Si ellos hubieran sobrevivido y yo hubiera muerto. Emilia habría quedado completamente sola con un niño pequeño, sin parientes cercanos que la ayudaran. Se detuvo como si estuviera reviviendo pensamientos dolorosos que lo habían atormentado durante años. Me quedaba despierto por las noches, imaginando si alguien los habría ayudado si lo necesitaban, si algún desconocido habría sido bondadoso con ellos o si los habrían dejado morir en la calle sin importarles». Lucía sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. «Anoche, cuando vi a ustedes parados en mi puerta empapados por la lluvia, fue como si el universo me estuviera dando la oportunidad de hacer por ustedes lo que yo habría rogado que alguien hiciera por mi familia». «Usted es una persona extraordinaria, don Andrés», dijo Lucía con la voz quebrada por la emoción. «No soy extraordinario en absoluto. Soy simplemente un hombre que sabe lo que es perderlo absolutamente todo». El resto de la mañana transcurrió rápidamente. Los niños ayudaron a recoger verduras de la huerta para el almuerzo. Mateo aprendió a esparcir el maíz para las gallinas sin asustarlas, y Camila descubrió que tenía habilidad natural para identificar qué plantas estaban listas para la cosecha. A la hora del almuerzo,
Andrés preparó una comida sencilla pero abundante. Arroz con coco, frijoles rojos, plátanos maduros fritos, carne de cerdo guisada con las verduras que habían cosechado y una ensalada fresca de la huerta. «Don Andrés, usted cocina mejor que mi abuela», declaró Mateo con total sinceridad, provocando risas en todos. «Dudo mucho de eso», respondió Andrés claramente complacido con el cumplido, «pero me alegra que les guste la comida». Durante la comida, Camila hizo la pregunta que había estado rondando la mente de Lucía. «Don Andrés, ¿nosotros nos vamos a quedar aquí esta noche también?». Andrés miró a Lucía esperando que ella respondiera. «No lo sé, hija. Tenemos que hablar de eso entre los adultos. Ustedes pueden quedarse todo el tiempo que necesiten», dijo Andrés con firmeza. «No tengo ninguna prisa y esta casa es demasiado grande para un solo hombre. Pero yo necesito trabajar», respondió Lucía de manera práctica. «No puedo seguir imponiendo nuestra presencia indefinidamente sin contribuir de alguna manera. ¿En qué trabajaba usted en el pueblo?». «Soy costurera. Cosía vestidos para las señoras de Palmira. También sé bordar y tejer». «¿Y cómo haría para ir y volver del pueblo todos los días?». Lucía comprendió inmediatamente el problema. Palmira quedaba a más de 2 horas de caminata desde la hacienda. No tenía ningún caballo o mula propia y no había carretas de transporte público que hicieran ese recorrido hacia estas tierras tan apartadas. «Yo no había pensado en eso», admitió sintiéndose repentinamente abrumada nuevamente. «Tengo una propuesta», dijo Andrés como si hubiera estado considerando el asunto durante algún tiempo. «Necesito ayuda aquí en la hacienda. No son trabajos pesados que requieran fuerza física, pero hay muchísimas cosas que una sola persona no puede hacer adecuadamente», continuó explicando. «Cuidar de la huerta, ocuparse de los animales, mantener la casa en orden, preparar las comidas, ayudar con la cosecha del café cuando llegue la temporada. Si usted aceptara, podría pagarle un salario justo por su trabajo y ustedes podrían continuar viviendo aquí sin necesidad de viajar al pueblo constantemente». Lucía se quedó en silencio, procesando la oferta que acababa de escuchar. Parecía demasiado bueno para ser verdad, demasiado perfecto para ser real. «Usted no me conoce lo suficiente como para hacer una propuesta de esa magnitud. Yo la vi cuidando de sus hijos anoche en medio de la tormenta», respondió Andrés con convicción. «Vi cómo ellos la respetan y la aman. Vi que es una persona trabajadora y honesta. Eso es todo lo que necesito saber sobre su carácter. ¿Y si las cosas no funcionan bien?». «Si las cosas no funcionan, conversamos y encontramos una solución diferente, sin presiones ni obligaciones de ningún tipo». Mateo, que había estado escuchando toda la conversación con atención, no pudo contenerse más. «Mamá, por favor, di que sí, aquí es muchísimo mejor que en el pueblo. Hay gallinas, hay animales, hay espacio para correr y jugar». Camila, más cautelosa pero igual de esperanzada, simplemente miró a su madre con ojos suplicantes sin decir nada. Lucía sintió que estaba en uno de esos momentos decisivos de la existencia humana. Podía rechazar la oferta, regresar a Palmira e intentar reconstruir su vida de la manera tradicional, o podía aceptar la bondad de este hombre y darle una oportunidad a una forma de vida completamente diferente. «¿Puedo pensarlo durante esta tarde y darle una respuesta mañana por la mañana?», preguntó finalmente. «Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite para decidir». Durante la tarde, mientras los niños jugaban en el corredor de la casa, Lucía ayudó a Andrés con algunas tareas domésticas: lavar los platos, organizar la despensa, barrer el piso de madera. Eran labores simples y cotidianas, pero parecían tener un significado más profundo en ese contexto específico. Ella observó cómo Andrés interactuaba con sus hijos, la paciencia infinita que demostraba, el interés genuino por las cosas que ellos decían, el cariño natural que no parecía forzado ni interesado en obtener algo a cambio. ¿Podía ser real todo esto? ¿Acaso después de tanto sufrimiento, la vida estaba ofreciéndole una segunda oportunidad? Esa noche, después de que los niños se durmieron, Lucía y Andrés conversaron en el corredor de la casa tomando agua de panela caliente que él había preparado. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, don Andrés? Puede preguntarme lo que desee. ¿Usted no extraña tener la compañía de una familia?».
Andrés se quedó en silencio durante largo tiempo, mirando hacia las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado después de la tormenta. Extraño mucho, por supuesto, pero he aprendido que soledad y estar solo son cosas completamente diferentes. Yo estaba solo físicamente, pero hoy no me siento solitario en mi corazón. Lucía entendió perfectamente lo que él quería expresar. Ella también había aprendido esa distinción dolorosa entre estar sola físicamente y sentirse verdaderamente acompañada en el alma. «Acepto su propuesta», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión. Andrés sonrió ampliamente, la primera sonrisa verdaderamente completa que ella había visto en su rostro. «Creo que esta va a ser una colaboración muy beneficiosa para todos nosotros». Aquella noche Lucía se durmió no solamente con esperanza, sino con la sensación de que por primera vez, en muchísimo tiempo, estaba exactamente donde el destino había planeado que estuviera. Habían pasado casi 4 semanas desde que Lucía y los niños llegaron a la hacienda de Andrés. Lo que comenzó como un refugio temporal en una noche tormentosa, se había transformado en una rutina armoniosa y productiva que beneficiaba a todos los involucrados. Lucía descubrió que tenía un talento natural para la vida rural. La huerta nunca había estado tan organizada ni tan productiva. La casa resplandecía de limpieza. Ella había implementado mejoras en la organización del gallinero que aumentaron significativamente la cantidad de huevos que producían las aves. Andrés le pagaba un salario justo y por primera vez en muchos meses, Lucía dormía tranquila, sin la angustia constante de no saber cómo pagaría por comida al día siguiente. Los niños estaban floreciendo de manera visible. Mateo se había convertido en el asistente oficial de Andrés con los animales y conocía a cada gallina por su nombre individual. Camila ayudaba en la cocina y había desarrollado una verdadera pasión por la jardinería y el cuidado de las plantas. Hasta la pequeña Valentina, que ahora caminaba con mucha más confianza y seguridad, adoraba perseguir a los pollitos por todo el patio. La transformación más notable, sin embargo, era evidente en Andrés mismo. El hombre solitario y melancólico que había abierto su puerta aquella noche lluviosa se había convertido en alguien más ligero de espíritu, más sonriente. La casa que antes resonaba con el eco del silencio, ahora estaba constantemente llena de risas, conversaciones y la alegría natural que solo los niños pueden traer a un hogar. Pero toda armonía tiene sus desafíos inevitables. Era un miércoles por la mañana, cuando Mauricio, el cuñado de Lucía, apareció en la propiedad sin previo aviso. Lucía estaba en el gallinero recogiendo huevos con Mateo, cuando escuchó el sonido inconfundible de cascos de caballo acercándose por el camino. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Muy pocas personas conocían ese camino apartado y menos aún tenían motivos para visitar la hacienda de Andrés. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó Mateo señalando hacia la figura que desmontaba de un caballo negro. Lucía reconoció inmediatamente la silueta de Mauricio. Alto, delgado, siempre vestido como si fuera a algún evento importante en la ciudad, incluso cuando visitaba una hacienda en medio de las montañas. «Quédate aquí en el gallinero, Mateo. No salgas hasta que yo regrese por ti», le instruyó a su hijo, tratando de mantener la voz calmada a pesar del nerviosismo que sentía. Mauricio caminó directamente hacia la casa principal, claramente buscando a alguien. Lucía respiró profundamente y salió a su encuentro preparándose mentalmente para la confrontación que sabía que estaba por venir. «Mauricio», dijo ella intentando sonar neutral, «¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste dónde encontrarnos?». Él se volteó hacia ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Lucía, finalmente te encontré. No tienes idea del trabajo que me costó averiguar dónde te habías metido. ¿Cómo averiguaste dónde estábamos? Pueblo pequeño, Lucía. La gente habla constantemente. Alguien mencionó haber visto a una viuda con 3 niños por estos caminos hace algunas semanas». Andrés apareció en el corredor de la casa, claramente alertado por el sonido de voces alteradas. Caminó hacia ellos con pasos firmes pero cautelosos. «Buenos días», dijo Andrés, extendiendo su mano en un gesto de cortesía básica. «Soy Andrés Salazar, propietario de esta hacienda». Mauricio estrechó su mano con un apretón que intentaba demostrar dominancia. «Mauricio Morales, cuñado de Lucía. Vine a buscar a mi familia».
¿Su familia?, preguntó Andrés, mirando de Mauricio hacia Lucía con confusión evidente. Los niños son sobrinos míos, explicó Mauricio, hijos de mi difunto hermano menor. Y Lucía, bueno, técnicamente ella ya no es familia desde que Daniel falleció. Lucía sintió la sangre helarse en sus venas ante semejante declaración cruel. Mauricio, los niños están perfectamente bien aquí. Todos estamos bien. Mira, Lucía, dijo Mauricio asumiendo un tono paternalista que ella detestaba profundamente. Sé que has estado pasando por momentos difíciles, pero esto no es vida apropiada para niños inocentes. Vivir como una especie de sirviente en la casa de un completo extraño. Ella no está viviendo como sirviente, intervino Andrés manteniendo su voz educada pero firme. Lucía trabaja aquí de manera legítima, es una empleada respetada y recibe una remuneración justa por sus servicios. Mauricio soltó una risa desagradable y despectiva. Ah, sí, claro. ¿Y exactamente qué tipo de servicios serían esos? La insinuación en su pregunta fue clara y profundamente ofensiva. Lucía sintió su rostro arder de indignación. Mauricio, estás siendo completamente irrespetuoso, dijo ella intentando controlar la furia que comenzaba a crecer en su interior. Trabajo cuidando de la propiedad, de la casa, de la huerta y de los animales. ¿Y dónde duermes tú, Lucía? ¿Dónde duermen los niños exactamente? Eso no es asunto tuyo de ninguna manera, respondió Andrés dando un paso adelante. Pero ya que preguntas con tanta insistencia, ellos tienen su propio cuarto. Todo es completamente respetable y apropiado. Mauricio observó alrededor de la propiedad con una expresión de desdén mal disimulado. ¿Ustedes realmente creen que este es un ambiente adecuado para que crezcan niños? En medio de la nada, lejos de la civilización, sin escuela, sin iglesia cercana, sin nada. Los niños están recibiendo educación, defendió Lucía. Andrés tiene una biblioteca excelente y yo complemento sus estudios enseñándoles a leer, escribir y hacer cuentas matemáticas. La educación casera no sustituye una escuela apropiada, y tú lo sabes perfectamente bien, Lucía. Camila apareció en ese momento, regresando de la huerta con una canasta llena de tomates frescos. Cuando vio a Mauricio, su expresión se cerró inmediatamente, y todo rastro de alegría desapareció de su rostro. «Hola, tío Mauricio», dijo ella sin ningún entusiasmo en su voz. «Camila, mi sobrina hermosa», dijo Mauricio abriendo los brazos, esperando que ella corriera hacia él, pero la niña no se movió de su lugar. «¿Estás bien aquí viviendo de esta manera? ¿No extrañas el pueblo, tus amigas, la vida normal?» «Me gusta estar aquí», respondió Camila de manera simple y directa. «Pero seguramente preferirías tener una casa de verdad, con tus propias cosas, tu propia cama, una escuela donde puedas jugar con otros niños de tu edad, ¿no es así?» Camila miró hacia su madre claramente confundida por las preguntas manipuladoras. «Yo tengo mi cama aquí, y tengo mis cosas, y don Andrés me enseña muchas cosas interesantes sobre las plantas y los animales». Mauricio sonrió, pero Lucía podía ver la irritación creciendo detrás de sus ojos. «Por supuesto que te enseña, querida niña. Pero escuchen bien», dijo dirigiéndose nuevamente a los adultos. «La gente en Palmira está hablando, una mujer joven y viuda viviendo en la casa de un hombre soltero con 3 niños pequeños. Ustedes saben cómo se ve eso ante los ojos de la sociedad. ¿Y cómo se supone que se ve, Mauricio?», preguntó Lucía con su voz peligrosamente baja. «Se ve inapropiado. Se ve como que no estás tomando las mejores decisiones para el futuro de esos niños que están bajo tu cuidado». Andrés dio otro paso hacia adelante y Lucía notó que estaba haciendo un esfuerzo considerable para mantener su compostura y no perder los estribos. «Señor Mauricio, necesito recordarle que fue usted precisamente quien puso a esta familia en la calle durante una tormenta violenta en medio de la noche. Si hay alguien aquí que no ha tomado buenas decisiones respecto al bienestar de estos niños, definitivamente no soy yo». Mauricio se puso visiblemente colorado. «Yo tenía mis razones. La situación económica, compromisos financieros que debía cumplir. Y ahora tiene otros motivos diferentes, imagino», continuó Andrés. «Motivos que tienen muchísimo más que ver con control y apariencias sociales que con preocupación genuina por el bienestar de estas criaturas. Usted no me conoce lo suficiente como para juzgar mis motivaciones. Y usted no conoce a Lucía
ni a estos niños lo suficiente como para cuestionar las decisiones que ella está tomando por ellos. La tensión en el ambiente era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Mateo apareció tímidamente en la puerta del gallinero, claramente asustado por el tono elevado de las voces que escuchaba. Valentina, que había estado jugando en el corredor, también comenzó a ponerse inquieta sintiendo la atmósfera cargada. «Miren», dijo Mauricio intentando recuperar el control de la conversación, «no vine aquí para crear problemas ni conflictos. Vine porque genuinamente me preocupo por mis sobrinos. Y francamente, Lucía, esto puede parecer una solución conveniente por ahora, pero ¿qué va a suceder cuando este señor se canse de tener una familia completa viviendo en su propiedad? Cuando decida que quiere recuperar su privacidad y su vida de soltero». «Eso no va a suceder», dijo Andrés con absoluta firmeza. «Ah, ¿no? ¿Y cómo puede garantizarlo? Ustedes apenas se conocen desde hace algunas semanas solamente». Lucía sintió el peso de esa pregunta. Era verdad que se conocían desde hacía poco tiempo. Era verdad que toda la situación era inusual y poco convencional, pero también era verdad que por primera vez en muchísimo tiempo, ella y sus hijos estaban felices, seguros y prosperando. «Mauricio», dijo ella encontrando su voz y su fuerza interior, «agradezco tu supuesta preocupación, pero nosotros estamos bien aquí. Los niños están felices, saludables y seguros. Estoy trabajando honestamente y ganando mi propio sustento. No necesitamos que nadie nos rescate. ¿Y qué va a pasar cuando él traiga una novia, una futura esposa a vivir aquí? ¿Creen que ella va a querer compartir su hogar con la empleada y 3 niños que no son de su familia?» La pregunta tocó un punto sensible y doloroso. Lucía miró rápidamente hacia Andrés y notó que él también parecía incómodo con esa sugerencia específica. «Mi vida personal no es asunto suyo de ninguna manera», respondió Andrés, aunque Lucía detectó una leve vacilación en su voz que no había estado allí antes. «¿No lo es?», concordó Mauricio con una sonrisa victoriosa apareciendo en su rostro. «Pero afecta directamente a estos niños, ¿no es así?». Camila, que había estado escuchando toda la conversación con creciente angustia, se acercó a su madre y tomó su mano con fuerza. «Mamá, nosotros no nos vamos a ir de aquí, ¿verdad?», preguntó con una voz pequeña llena de preocupación. Lucía sintió su corazón partirse en pedazos. ¿Cómo podía explicarle a una niña de apenas 8 años todas las complejidades de las relaciones adultas y las expectativas rígidas de la sociedad? «No te preocupes, mi amor», le dijo acariciando suavemente el cabello de su hija. «Vamos a hablar de esto en privado más tarde». «Esta no es tu casa, Camila», intervino Mauricio agachándose para quedar a la altura de la niña. «Tu verdadero hogar está en el pueblo donde pueden tener una vida normal y apropiada». «Mauricio, basta ya», explotó Lucía. «No tienes ningún derecho de confundir a los niños de esta manera. Yo tengo todo el derecho de preocuparme por el bienestar de los hijos de mi hermano menor. Si realmente te preocuparas por ellos, no nos habrías echado a la calle como lo hiciste». La discusión estaba volviéndose demasiado acalorada y tensa delante de los niños. Andrés se dio cuenta de esto e intervino. «Creo que sería mejor que continuáramos esta conversación lejos de los oídos de las criaturas», dijo con voz controlada. «Camila, ¿por qué no llevas a Mateo y a Valentina a ver los pollitos nuevos que nacieron ayer?». Camila vaciló claramente, no queriendo dejar a su madre sola con Mauricio. «Ve, hija», la animó Lucía. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Reluctantemente, Camila fue a buscar a sus hermanos y los llevó hacia el área del gallinero, alejándolos de la discusión. Una vez que los niños estuvieron fuera del alcance del oído, Lucía se enfrentó directamente a Mauricio. «¿Qué es lo que realmente quieres, Mauricio? Dime la verdad. Quiero que seas realista, Lucía. Esta fantasía de que un hombre bondadoso rescata a una familia necesitada no existe en la vida real. Todo el mundo tiene segundas intenciones ocultas detrás de sus acciones aparentemente generosas. ¿Y cuáles serían supuestamente las segundas intenciones de Andrés?». Mauricio miró a Andrés con total desprecio. Un hombre solitario viviendo en una hacienda aislada en medio de las montañas. De repente, aparece una mujer joven y atractiva con 3 niños pequeños. ¿No es obvio para ustedes? «Eres repugnante», dijo Lucía con asco genuino. «Estoy siendo realista
y tú deberías serlo también si realmente te importa el futuro de tus hijos. Andrés, que se había mantenido notablemente calmado hasta ese momento, finalmente perdió la paciencia. Señor Mauricio, usted está en mi propiedad insultando a una persona por la cual siento un gran respeto y aprecio. Voy a tener que pedirle que se retire inmediatamente. ¿Así que va a echarme? ¿Esa es su solución? Si es necesario, entonces sí, lo haré sin ninguna duda. Mauricio rió con desdén y desprecio. Perfecto. Esto solamente confirma exactamente lo que estaba diciendo. Se volvió hacia Lucía una última vez. Cuando esta fantasía se derrumbe completamente y caigas en la cuenta de la realidad, búscame. Intentaré ayudarte por el bien de mis sobrinos inocentes. Caminó de regreso hacia donde había dejado su caballo, montó con movimientos bruscos y antes de partir, se volvió una vez más. Y Lucía, espero que tengas toda la documentación necesaria y apropiada para educar a los niños en casa, porque si no la tienes, el párroco del pueblo y las autoridades municipales podrían interesarse muchísimo en esta situación tan peculiar. La amenaza fue clara, directa y efectiva. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor del mediodía. Mauricio espoleó su caballo y se alejó al galope, dejando tras de sí una nube de polvo del camino y una atmósfera pesada y tensa. Lucía y Andrés se quedaron en silencio durante varios minutos largos, procesando todo lo que acababa de suceder. ¿Él está haciendo un farol sobre el párroco y las autoridades?, preguntó finalmente Lucía. No lo sé con certeza, respondió Andrés honestamente, pero él levantó algunos puntos que quizás deberíamos considerar seriamente. Lucía lo miró con sorpresa y una punzada de dolor en el pecho. ¿Estás dudando de nuestra situación aquí? No estoy dudando de nada, se apresuró a aclarar él, pero tiene razón en una cosa. Yo soy un hombre soltero, tú eres una mujer soltera, y la gente con malas intenciones podría sacar conclusiones completamente erróneas de esta situación. ¿Y eso te molesta? ¿Te importa lo que piensen los demás? Andrés vaciló, y esa vacilación comunicó más que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. No me molesta personalmente en lo absoluto, dijo finalmente, pero si puede perjudicarte a ti y a los niños, entonces sí me preocupa profundamente. Andrés, ¿te estás arrepintiendo de habernos ayudado? Jamás, bajo ninguna circunstancia, respondió él de inmediato con total convicción. Ustedes le han devuelto la vida, la alegría y el propósito a esta casa vacía, pero tal vez deberíamos ser más cuidadosos sobre cómo se ve nuestra situación ante los ojos del mundo exterior. Lucía sintió algo quebrarse dentro de ella, no exactamente el corazón, sino algo más profundo, la esperanza quizás, esa esperanza de que finalmente había encontrado un lugar donde podía ser simplemente ella misma sin tener que preocuparse por juicios ajenos o expectativas sociales rígidas. ¿Y qué sugieres entonces?, preguntó intentando mantener su voz firme a pesar del nudo que sentía en la garganta. No lo sé todavía con exactitud. Quizás deberíamos pensar en alternativas posibles. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Lucía permaneció despierta recostada en el corredor pensando en todo. Mauricio había plantado semillas de duda que ahora crecían rápidamente en su mente como maleza venenosa. ¿Y si Andrés realmente se cansaba de tenerlos allí? ¿Y si conocía a alguien y decidía casarse? ¿Y si su situación realmente era inapropiada a los ojos de la sociedad rigurosa? Peor aún, ¿y si Mauricio efectivamente iba donde el párroco y las autoridades tratando de argumentar que ella no estaba proporcionando un ambiente adecuado para sus hijos? Por primera vez en semanas, Lucía se durmió profundamente preocupada, sintiendo que la felicidad que habían encontrado era mucho más frágil de lo que había imaginado. Habían pasado 2 semanas desde la visita inesperada y perturbadora de Mauricio. La atmósfera en la hacienda había cambiado de manera sutil pero perceptible. Lucía notaba que Andrés estaba más reservado, más cuidadoso con sus palabras y gestos. Todavía trabajaban bien juntos, todavía compartían las comidas y cuidaban de los niños en armonía, pero había una tensión no expresada flotando constantemente entre ellos. Era un jueves por la mañana, cuando todo cambió definitivamente. Lucía estaba colgando ropa lavada en el tendedero, cuando vio una carreta oficial acercándose por el camino. Su corazón se aceleró violentamente
cuando reconoció el símbolo de la alcaldía municipal pintado en el costado del vehículo. Andrés, que estaba reparando una cerca cercana, también vio la carreta y caminó hacia la casa con una expresión visiblemente preocupada en su rostro. Dos hombres descendieron del vehículo. Uno mayor, de aproximadamente 60 años, vestido con sotana negra. El otro más joven, con ropa formal que lo identificaba como algún tipo de funcionario municipal. «Buenos días, les dé Dios», dijo el hombre de sotana. «Soy el padre Bernardo Gutiérrez, párroco de Palmira, y este es don Esteban Ramírez, inspector municipal. Estamos buscando a la señora Lucía Morales». Lucía sintió que sus piernas flaqueaban, pero logró mantener la compostura. «Yo soy Lucía Morales. ¿Podríamos conversar un momento? Hemos recibido una denuncia preocupante sobre la situación de 3 menores que residen en esta propiedad». Andrés se acercó inmediatamente. «Soy Andrés Salazar, propietario de esta hacienda. ¿Cuál es exactamente el problema, padre Bernardo?». El párroco habló con educación pero firmeza. «La denuncia sugiere que 3 niños pequeños están viviendo en condiciones potencialmente inadecuadas, sin la supervisión educacional apropiada y en un ambiente que podría no ser conveniente para su desarrollo moral y espiritual». «Eso es completamente absurdo», protestó Lucía. «Mis hijos están perfectamente bien cuidados». «Estoy seguro de que así es, señora Morales, pero nuestro deber es verificar todas las denuncias que recibimos, especialmente cuando involucran el bienestar de menores de edad. ¿Podríamos ver dónde están los niños en este momento?». Camila apareció en la puerta de la casa cargando a Valentina en sus brazos, con Mateo parado a su lado. Habían escuchado claramente las voces y estaban asustados. «Mamá», llamó Camila con voz preocupada. «Todo está bien, hija mía», dijo Lucía intentando sonar tranquila. «Vengan aquí, por favor». Los niños se acercaron con cautela evidente. El padre Bernardo se agachó para quedar a la altura de ellos, con una sonrisa paternal en su rostro curtido. «Hola, niños, soy el padre Bernardo. Vine a conocerlos y asegurarme de que están bien. ¿Cómo se encuentran?». Mateo se escondió tímidamente detrás de su madre, pero Camila, siempre valiente, respondió: «Estamos bien, padre. Gracias por preguntar. ¿Les gusta vivir aquí en esta hacienda?». «Sí, padre», respondió Camila con firmeza. «Nos gusta muchísimo». «¿Y van a la escuela regularmente?». «Mamá nos enseña en casa», explicó Mateo saliendo ligeramente de detrás de Lucía. «Y don Andrés también nos enseña muchas cosas». «¿Qué tipo de cosas les enseñan?». «Matemáticas, lectura, doctrina cristiana». Camila comenzó a enumerar: matemáticas, lectura, escritura, historia sagrada. «Y don Andrés nos enseña sobre las plantas, los animales, cómo cuidar la tierra, el ciclo de las cosechas». «¿Y tienen libros y materiales para estudiar apropiadamente?». «Sí, padre, tenemos muchos», dijo Mateo con entusiasmo repentino. «¿Quiere verlos?». Antes de que nadie pudiera responder, Mateo corrió hacia dentro de la casa y regresó con varios libros que usaban para estudiar, además de cuadernos llenos de ejercicios completados con caligrafía cuidadosa. El padre Bernardo examinó los materiales con atención evidente, claramente impresionado por la calidad y la organización de los estudios. «¿Podríamos ver el lugar donde duermen los niños?», preguntó el inspector Esteban, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Lucía y Andrés intercambiaron una mirada nerviosa, pero asintieron en acuerdo. Los condujeron hasta el cuarto de los niños. El padre Bernardo y el inspector examinaron todo meticulosamente: las camas ordenadas, la ropa organizada cuidadosamente, los juguetes simples pero bien mantenidos, la decoración modesta pero acogedora. «¿Y usted dónde duerme, señora Morales?», preguntó el inspector. «Aquí mismo en este cuarto con mis hijos. Tengo mi propia cama separada». «¿Y el señor Salazar?». «Tengo mi cuarto al otro extremo de la casa», respondió Andrés, «completamente separado y en el lado opuesto». El padre Bernardo hizo algunas anotaciones en un pequeño libro que llevaba consigo. Luego pidió ver el resto de la vivienda. Recorrieron toda la casa: la cocina limpia y perfectamente organizada, la despensa bien abastecida, la pequeña biblioteca con libros de todo tipo, la sala de estar acogedora y ordenada. «¿Podemos ver la propiedad completa?», preguntó el inspector. Pasaron la siguiente hora caminando por toda la hacienda. Los niños, perdiendo gradualmente el miedo inicial,
Comenzaron a contar con entusiasmo sobre los animales, la huerta, los árboles frutales, el cafetal. Mateo insistió en mostrarles su gallina favorita y Camila explicó detalladamente sobre las diferentes plantas medicinales que había aprendido a identificar. Después de completar la inspección exhaustiva, el padre Bernardo reunió a todos en el corredor de la casa. «Bien», comenzó con voz seria, «debo ser completamente honesto con ustedes. La denuncia que recibimos sugería una situación de grave negligencia e impropiedad moral. Lo que he encontrado aquí es exactamente lo opuesto a eso». Lucía sintió un alivio enorme, pero todavía permanecía tensa, esperando el resto de lo que el párroco tenía que decir. «Los niños están evidentemente bien cuidados, bien alimentados y recibiendo una educación de calidad admirable. La propiedad es segura y limpia. Es obvio que son amados y protegidos apropiadamente». «Entonces no hay ningún problema», dijo Andrés con un suspiro audible de alivio. «Hay solamente una cuestión que debo plantear con toda franqueza», dijo el padre Bernardo cuidadosamente, eligiendo sus palabras. «La situación de ustedes, aunque es claramente respetable y apropiada en todos los aspectos materiales y morales, podría continuar generando comentarios maliciosos y quizás incluso nuevas denuncias infundadas. Personas con malas intenciones podrían intentar usar su situación inusual en contra de ustedes». «¿Y qué sugiere que hagamos, padre?», preguntó Lucía, sintiéndose cada vez más desesperada. «Bueno, existen algunas alternativas posibles. Ustedes podrían formalizar su situación de alguna manera que quedara más clara y aceptable para la sociedad conservadora en la que vivimos». «¿Formalizar de qué manera exactamente?», preguntó Andrés con genuina confusión. El padre Bernardo vaciló visiblemente antes de responder. «Bueno, ustedes podrían contraer matrimonio ante Dios y ante la ley». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Lucía sintió su rostro arder de vergüenza y Andrés quedó claramente incómodo y desconcertado. «Padre Bernardo», dijo Lucía finalmente encontrando su voz, «nosotros no tenemos ese tipo de relación romántica. Lo entiendo perfectamente y no estoy sugiriendo que sea necesariamente por amor o por conveniencia egoísta. Pero legalmente y ante los ojos de la comunidad sería la forma más simple y directa de proteger a los niños de futuras denuncias maliciosas y comentarios dañinos». «¿Y si decidimos no hacer eso?», preguntó Andrés. «Entonces deberán estar preparados para recibir más visitas como esta, más cuestionamientos, más presión social constante. Y eventualmente alguien con suficiente influencia y persistencia podría lograr construir argumentos lo suficientemente convincentes para poner en duda la idoneidad de esta situación». Después de que el padre Bernardo y el inspector se retiraron prometiendo hacer un informe favorable sobre las condiciones de vida de los niños, Lucía y Andrés permanecieron sentados en el corredor en un silencio profundamente incómodo. Los niños habían ido a jugar al huerto, aliviados de que todo hubiera salido bien, pero sin comprender completamente la complejidad de la situación que enfrentaban los adultos. «Lucía», dijo Andrés finalmente rompiendo el silencio, «necesito decirte algo importante». Ella lo miró preparándose mentalmente para lo peor. Quizás le diría que era mejor que se fueran, que la situación se había vuelto demasiado complicada. «Estos últimos meses han sido los más felices que he vivido desde que perdí a Emilia y a Santiago hace ya 4 años. Ustedes le devolvieron la vida, la alegría y el propósito a mi existencia vacía». Lucía sintió su corazón acelerarse peligrosamente. «Yo no quiero que se vayan de aquí. No quiero volver a la soledad absoluta que tenía antes de que llegaran, pero tampoco quiero ponerlos en una situación difícil y comprometedora por causa de comentarios maliciosos o presión social injusta». «¿Qué estás intentando decirme, Andrés?». Él respiró profundamente como si estuviera tomando la decisión más importante de toda su vida. «Estoy diciendo que si tú estuvieras de acuerdo, me gustaría mucho que nos casáramos ante Dios y ante la ley». Lucía quedó completamente en shock, incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. «Andrés, yo, no solamente por conveniencia o para resolver problemas sociales», continuó él rápidamente, «sino porque me he enamorado completamente de ti, Lucía. Me enamoré de la forma en que cuidas de tus hijos con tanta dedicación, de la fuerza y la dignidad que demuestras cada día.
de la alegría y la luz que trajiste a esta casa que estaba muriendo en la oscuridad. Lucía sintió lágrimas brotando de sus ojos. ¿Te enamoraste de mí? Completamente y sin reservas. Y sé que tal vez es demasiado pronto. Sé que toda esta situación es complicada y poco convencional, pero Lucía lo interrumpió colocando suavemente su mano sobre la de él. Andrés, yo también me enamoré de ti. El rostro de él se iluminó como el amanecer sobre las montañas. ¿De verdad? ¿Estás segura? Completamente segura. Pero tenía tanto miedo de admitirlo. Tenía miedo de complicar nuestra situación aún más. Tenía miedo de arruinar la estabilidad que finalmente habíamos encontrado después de tanto sufrimiento. Entonces, ¿aceptas? ¿Aceptarías casarte conmigo? Lucía miró alrededor de la hacienda que se había convertido en su verdadero hogar. Miró hacia el huerto donde sus hijos jugaban felices y despreocupados. Miró al hombre que había salvado a su familia y que había conquistado su corazón sin siquiera intentarlo. «Acepto», dijo ella sonriendo a través de las lágrimas de felicidad. «Acepto con todo mi corazón». Andrés se puso de pie y la tomó en sus brazos levantándola del suelo, mientras ambos reían de pura alegría. Los niños, al escuchar las risas, vinieron corriendo desde el huerto. «¿Qué pasó?», preguntó Camila viendo los rostros radiantes de los dos adultos. «Tenemos una noticia maravillosa para ustedes», dijo Lucía agachándose para quedar a la altura de sus hijos. «Don Andrés me pidió que me casara con él y yo acepté». Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. «¿Casarse de verdad? ¿Con ceremonia en la iglesia y todo eso?» «Sí, con todo eso, si ustedes están de acuerdo», respondió Andrés sonriendo ampliamente. «¿Y vamos a seguir viviendo aquí para siempre?», preguntó Camila con la preocupación todavía visible en sus ojos sabios. «Para siempre jamás», prometió Andrés tomando a Camila en sus brazos. «Ustedes van a ser también mis hijos si me lo permiten, y esta será nuestra casa para toda la vida». Camila abrazó a Andrés con todas sus fuerzas. «Yo quiero muchísimo que sea nuestro padre de verdad». Mateo comenzó a saltar de alegría absoluta. «Vamos a tener un papá otra vez, y vamos a quedarnos con las gallinas para siempre». Hasta la pequeña Valentina, que no comprendía completamente todo lo que estaba sucediendo, comenzó a aplaudir contagiada por la alegría general que la rodeaba. 3 meses después, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la capilla de Palmira, Lucía Morales se convirtió en Lucía de Salazar. Camila fue su pequeña dama de honor. Mateo llevó los anillos con orgullo y Valentina esparció pétalos de flores silvestres por todo el pasillo de la iglesia. Mauricio apareció en el casamiento, no porque hubiera sido invitado, sino por pura curiosidad mórbida. Pero cuando vio la felicidad genuina y radiante de toda la familia, la forma en que Andrés miraba a Lucía con amor absoluto y cómo los niños lo llamaban orgullosamente «papá», finalmente comprendió que había perdido una batalla que nunca debió haber comenzado. La hacienda prosperó enormemente durante los años siguientes. Lucía y Andrés expandieron el cafetal, aumentaron la crianza de animales y se convirtieron en proveedores reconocidos en toda la región por la calidad excepcional de sus productos. Pero mucho más importante que cualquier éxito económico fue el éxito emocional y espiritual que alcanzaron. Camila creció y se convirtió en una joven mujer confiada y capaz, apasionada por la agricultura y la vida rural. Mateo desarrolló un talento especial para el cuidado de animales y soñaba con algún día estudiar veterinaria cuando fuera posible. Valentina creció en una casa llena de amor incondicional, sin ninguna memoria de los tiempos difíciles, conociendo solamente cariño, estabilidad y seguridad. Y Lucía y Andrés descubrieron algo profundo. Descubrieron que a veces el amor llega disfrazado de tormenta devastadora, trayendo consigo no solamente la lluvia que puede destruir, sino también el agua que hace brotar vida nueva, donde antes solo había sequía y muerte. Así, lo que comenzó como una noche de desesperación absoluta, se transformó en la historia de amor más hermosa que el pueblo de Palmira había presenciado en generaciones. Lucía no solamente encontró un hogar seguro para sus hijos, sino que descubrió un compañero para toda la eternidad. Andrés demostró que algunas personas entran en nuestras vidas exactamente en el momento preciso que el destino había planeado, trayendo sanación para heridas que parecían completamente incurables. Hoy, muchos años después,
La hacienda de los Salazar es conocida en toda la región no solamente por la calidad excepcional de sus productos, sino también por su hospitalidad legendaria. Mantienen siempre un cuarto de huéspedes preparado para acoger a familias que atraviesan dificultades, demostrando que la bondad verdadera se multiplica infinitamente cuando proviene del corazón sincero. La historia de Lucía y Andrés nos enseña que los milagros no siempre llegan con fanfarria celestial y luces divinas. A veces llegan disfrazados de tormenta aterradora, probando nuestra fe hasta el último momento de resistencia, para después revelarnos que la luz que buscábamos desesperadamente estaba allí todo el tiempo esperando pacientemente ser descubierta. Y Mauricio, bueno, eventualmente comprendió que había confundido control posesivo con cuidado genuino, dominación con protección verdadera. Años más tarde, cuando su propia familia atravesó dificultades económicas severas, fue Lucía quien extendió la mano generosamente, ofreciendo trabajo y apoyo incondicional, porque las personas que conocen verdaderamente el sufrimiento en carne propia raramente desean venganza contra quienes les hicieron daño. En cambio, eligen conscientemente la compasión y el perdón. ¿Y tú que nos has acompañado fielmente hasta aquí? ¿Alguna vez pasaste por una situación donde alguien apareció justo en el momento exacto que más necesitabas ayuda? ¿O tal vez tú fuiste esa persona providencial en la vida de alguien más que estaba desesperado? Cuéntanos en los comentarios tu historia. Me encanta leer estos relatos de bondad, esperanza y humanidad que ustedes comparten tan generosamente. Si esta historia tocó profundamente tu corazón y tu alma, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia emocionante como esta que acabas de escuchar. Tus interacciones nos ayudan enormemente a que estas historias lleguen a más personas que necesitan desesperadamente creer que siempre existe una luz brillante esperando al final del túnel más oscuro. Y haz clic ahora mismo en el próximo video que te recomiendo aquí al lado, una historia aún más sorprendente y conmovedora sobre cómo un gesto aparentemente simple de un niño inocente cambió completamente el destino de toda una familia para siempre. Te garantizo que te emocionarás profundamente. Hasta la próxima historia, amigos.